Características principales de este tipo de espectroscopía dice que puede analizar todos los elementos de la tabla periódica. Sin embargo, nuevamente, vamos a necesitar contar con parámetros de referencia. Hace un decapado iónico muy rápido, muy rápido, entre alrededor de los 150 nanómetros por segundo. Esto va a ser importante pues porque la cantidad de material que nosotros obtengamos del sputtering o de la pulverización, pues también va a depender de la calidad del análisis que tengamos. Vamos a poder hacer perfiles de profundidad, que eso es una de las cosas, digamos, más interesantes de nuestro equipo. Vamos a poder hacer análisis en películas delgadas y en películas gruesas, que va desde los nanómetros hasta los 200 micrómetros, lo cual pues está muy bien. Y además podemos obtener información isotrópica y isotópica, perdón, quiere decir que podemos obtener isótopos de diferentes elementos y además vamos a tener una muy buena resolución en profundidad, en escala de los nanómetros. Entonces, ¿qué hace? Vamos a obtener el material a través de la generación de una descarga glow, de una descarga luminosa. Esta descarga luminosa se hace pues a través de un plasma de no equilibrio, que es, digamos, a través del cual nosotros obtenemos la luz. Hablemos un poco sobre cómo se obtiene. Pues lo que entonces vamos a tener es un cátodo y un ánodo conectados a una fuente, a una fuente de voltaje, y pues a poner un campo eléctrico, digamos, que va a ser continuo, o sea, de corriente directa. Entonces, los electrones libres, que en este caso son los verdecitos, son acelerados por el campo magnético, por el campo eléctrico. ¿Listo? Y lo que van a hacer es que, pues, van a ganar la suficiente energía para ionizar estas moléculas de gas, para arrancarles un electrón. Cuando, pues, lo que voy a obtener es un electrón nuevo, un electrón adicional, y pues esta multiplicación de electrones que se llama una avalancha electrónica, pues son los que me permiten seguir ionizando, seguir que este proceso de ionización se genere y pues por supuesto voy a crear que estos electrones pues se vayan acelerados hasta el ánodo y que los iones se vayan acelerados hacia el cátodo. ¿Listo? Lo que hacer es ir modificando el campo eléctrico. En realidad el campo eléctrico se va modificando entre el ánodo y el cátodo, pues precisamente por esta movilidad iónica. Entonces, pues mientras que los iones se acumulan en el cátodo y los electrones se acumulan en el ánodo, pues va a haber un cambio o una caída en esa diferencia de potencial en ese ánodo. Y pues, por supuesto, mientras pues la movilidad, digamos, se van cada vez acumulando más iones en el cátodo y más electrones en el ánodo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué es lo que pasa? Hasta que se genera una cosa que se llama la lámina de plasma muy cerca del cátodo y, digamos, la mayor cantidad del plasma se queda abrupta. ¿Listo? Entonces, en esta zona se va a generar el plasma y en esta zona pues se va a generar lo que se conoce como la lámina de plasma, que pues está conformada principalmente por los iones. Aquí entonces nuevamente lo que vamos a ver pues es una movilidad, unos se van a mover hacia el cátodo, unos se van a mover hacia el ánodo. Entonces
carga positiva por iones positivos, mientras que esta pues va a quedar cargada con electrones, ¿no? Con carga negativa. Sin embargo, estos pues van a estar mucho más, la población va a estar mucho más aquí en donde está el plasma, la población de electrones, porque recuerden que se van generando mucho, cada vez más electrones por la ionización que se va presentando dentro de... Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un voltaje en el rango de la radiofrecuencia. Entonces, pues para, digamos, estabilizar estas láminas de plasma, lo que hacemos es que ubicamos esta configuración. En vez de tener un solo cátodo, un solo ánodo, tenemos dos ánodos. En este caso, entonces, lo que vamos a generar es una lámina de plasma mucho más estable, mucho más, digamos, plasma, digamos, mejor distribuido entre estos dos ánodos. ¿Listo? Entonces, por supuesto, pues esto lo polarizamos para que se genere, digamos, este tipo de campanita. Esta campanita es el potencial en el tiempo y pues por supuesto vamos a tener una gran cantidad de plasma dentro de nuestra cámara. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Esta pieza de... Este es el material que nosotros queremos analizar y aquí tenemos la ventana del espectrómetro. Entonces, pues lo que va a pasar es que un ion del plasma, que en este caso es de nitrógeno, golpea la superficie y pulveriza un átomo de nuestro material. Ese átomo es ionizado por un electrón excitado. Al el pasar de un estado de excitación a un estado base, pues lo que va a hacer es emitir luz y pues volver a su estado base. Esta luz pues nos la llevamos hacia el espectrómetro y este átomo pues no lo llevamos hacia el vacío. Y de esa manera el análisis. Muy similar a lo que hacemos es que generamos un arco eléctrico acá, que evapore el material y de ahí para allá es exactamente el mismo mecanismo. El material se excita por un electrón, luego de esa excitación pues vuelve a su estado base, libera luz y esa luz, y pues el átomo se va por el sistema de vacío. Por supuesto, este tipo de espectrómetros, pues las ventanas hay que mantenerlas muy bien cuidadas porque pues muchos de estos átomos que salen de aquí pues vienen y se estrellan contra la ventana y se pueden quedar ahí, entonces producen contaminación. Pues por supuesto cambian el índice de refracción de la ventana, el espectrómetro, entonces pues estas hay que cambiarlas cada cierto tiempo. Entonces, como pueden ver, este es el montaje externo del espectrómetro. ¿Sí? Una pregunta. Sí, señor. ¿Esta técnica de caracterización es considerada como destructiva o no destructiva? Pues por la Sí, erosión de señor. la superficie. Esta es destructiva porque, como ves, tenemos que pulverizar una partecita del material. Entonces, si lo hacemos, ya sea por utilizando plasma o utilizando arco eléctrico o utilizando chispa, pues vamos a perder una parte del material. Y en realidad, la sensitividad del espectrómetro
va a depender de lo que se llama la tasa de pulverización o la tasa de evaporación. Esa tasa de evaporación depende, es directamente proporcional del material. ¿Listo? Mientras si el material tiene un calor de sublimación muy grande, pues va a ser muy difícil de pulverizar o de evaporar, dependiendo de la fuente que nosotros tenemos. Pero pues sí vamos a necesitar retirar una parte del material. Gracias. Aquí tenemos entonces el montaje, básicamente el montaje, la pieza, pues nuestra pieza se va a poner acá, nuestro material, entonces nosotros tenemos las vemos específicamente y pues por supuesto, como pueden ver aquí hay un sello donde pues que es el que me permite hacer vacío aquí adentro. Aquí tenemos digamos un transversal del montaje externo, entonces la muestra va acá en este punto y pues aquí es donde se genera el plasma y hacia acá va la luz y hacia acá pues van los átomos de mi material. Este, entonces, vamos a estudiar entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que hacer curvas de calibración, que estas van a ser lineales. ¿Listo? Para esto necesitamos materiales de referencia. ¿Listo? El CRM lo vamos a ver como Compositional Reference Materials. Que si, por ejemplo, eh, un material que es un acero inoxidable, pues entonces yo necesito tener un material de referencia para hacer las curvas de calibración del hierro, del cromo, si tiene molibdeno, si tiene manganeso, si tiene vanadio, si tiene cobre, pues todos esos elementos yo necesito tener un material de referencia con todos ellos. También tiene muy bajo background espectral, lo cual es muy bueno. Vamos a ver que hay técnicas que tienen un background espectral muy alto, como el EDS. Eh, no es térmico, o sea, la temperatura no se incrementa mucho, entonces no tienes problemas. Muchos hablamos de que el material se quemó, de que le puse mucha corriente por esta situación. Las incidencias son pequeñas. Generalmente vemos líneas atómicas 1, quiere decir que vemos las L's y las R's. Y pues aleaciones especiales es mucho más fácil porque pues además tenemos una sensibilidad muy grande. No solo, por ejemplo, estas como las aleaciones del manganeso del hierro, bien las de níquel y las de cobalto. Y pues los principios son exactamente los mismos. Creamos el espectro a través de la observación en rejilla y pues se estudian los elementos a través de su espectro correspondiente. Nuevamente, esto es la repetición de la repetidera. Se basa entre los excitados a un estado base. ¿Listo? Eh, bueno, se observa las de excitación y pues por supuesto esto lleva a que pues se retira la población de los estados excitados, ya se pierden electrones. Esto pues creo que ya nos queda un poquito por su nosotros queremos el estado base, pues lo que hacemos es que pues simplemente le ponemos
energía y él va a pasar a un estado excitado y que pues esa energía, él cuando regresa, esa energía pues se va a emitir. Aquí tenemos otros ejemplos muy simples. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos la temperatura de excitación según la fuente. Entonces el ICP es el plasma entre 6000 y 10000 grados. Este es el Dispersed Coupled Plasma entre 4000 y 6000 grados. La descarga glow es no térmica, está alrededor de los 5000 grados Celsius, es una de las ventajas. El arco y la chispa va entre 8000 y 12000. Y estas otras, que no me acuerdo, esto es Argon Assisted Spectroscopy y este también es por glow. No sé mucho porque no las podemos ver. Bueno, con la temperatura, el problema de la temperatura es que pues vamos a ocupar mayor temperatura para ver todas las líneas. Entonces, con una llama típica a 2000 grados, pues vamos a alcanzar a ver estas 4 líneas, mientras que con una llama ya a 3000 grados se aumentan estas líneas y por encima de los 10.000 grados, pues ya se empiezan a ver estas otras líneas de excitación. Inclusive, podemos estar completa alrededor de los 680 nanómetros se divide en dos. Esos fenómenos son muy interesantes y luego vamos a ver qué es lo que sucede con ellos. Este es el equipo que tenemos nosotros acá. Es un equipo que puede trabajar con RF, con descargas pulsadas. Se puede trabajar tanto en pulsado como en directo. Tiene ánodos hasta de 4 milímetros. Tenemos uno de 6 milímetros. El vacío se genera muy fácilmente, tiene dos bombas, una mecánica y una turbomolecular. Las muestras que se pueden usar son relativamente grandes. Además de eso, este equipo tiene un policromador que trabaja de manera simultánea, entonces podemos analizar elementos con con mayor rapidez. Eh, es más preciso, más precisa la medida. Las ganancias también son muy importantes. Luego vamos a ver que pues, las ganancias son importantes. Podemos poner hasta 46 líneas en una sola. Las distancias focales de 50 milímetros, 50 centímetros, eso nos da una resolución focal de 18 picómetros. Básicamente esas son las diferencias que podemos tener entre las líneas. Y bueno, ellos dicen que tienen ahí una cosa que sí. Entonces, ese monocromador, el monocromador permite tener varios canales a la vez, entonces nos permite hacer medidas simultáneas de materiales, de diferentes materiales. Entonces, por ejemplo, esto por ejemplo es una ventaja con respecto a otros espectrómetros porque generalmente los espectrómetros vienen con líneas, ¿no? de ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, viene una línea de acero, sino al tuxteno, otras líneas de inconeles, y etcétera, etcétera. Y entonces cada que yo voy a analizar un material de estos, tengo que instalar, obvio, pues tengo que poner la línea para cada uno de ellos. En este espectrómetro no necesitamos hacer eso. Lo que necesitamos es tener pues los métodos y los materiales de referencia bien identificados. Podemos hacer espectroscopía 2D y 3D con distancias focales de hasta 60. Es muchísimo mejor y pues con una adquisición bastante rápida. Vamos a ver algunas características. Bueno, aquí están, digamos, las características de este espectrómetro. No sé si lo ubican. Este aparatico está ahí en el C4, donde está el TGA y el triómetro. Algunas características, pues, digamos que no nos interesan mucho. Nosotros que tenemos policromador, entonces tenemos una rejilla de 300, de 3000, de 3
manejamos nitrógeno para hacer el plasma. La rejilla principal es de 20 micrómetros y la secundaria es de 35. Eso luego vamos a ver porque cuando hagamos una práctica, pues vemos por qué son importantes estas rejillas primarias y secundarias. Y pues la resolución en términos de líneas espectrales es para el segundo de 7 picómetros. Eso pues permite tener una muy buena identificación. Aquí tenemos, por ejemplo, el policromador. Ahí viene el material, lo ponemos en el portamuestras, pulverizamos y entonces pasa la primera señal al policromador. Luego volvemos y pulverizamos, pasa la segunda señal, pasa a un segundo canal del policromador y así sucesivamente podemos seguir pasando señal del policromador para obtener, por ejemplo, este que es oro, pues tenemos una muy buena señal con respecto al tiempo. Y pues parece ser que era una capa de oro con otro tipo de elemento. Entonces este aparato, este policromador, pues nos va a permitir en realidad hacer análisis muy rápidos, teniendo en cuenta la profundidad, de diferentes profundidades y diferentes tasas de erosión. Y pues nos va a poder permitir obtener una muy buena señal en el tiempo. Perdón, yo creí que esto era oro, pero no, esto es la intensidad, esto es arbitrary units con respecto a segundos. Aquí tenemos, por ejemplo, un espectro de cobre y un espectro de silicio. Estas son con un límite de cuentas de 2.750.000 de 200.000. Entonces, el tema aquí es que la eficiencia de la pulverización depende de la muestra. Cada muestra tiene un calor de sublimación diferente. Eso pues puede generar que si yo tengo un material que tiene una matriz y tiene un segregado y tiene segregados, pues puede haber diferencias grandes entre la pulverización, la tasa de pulverización. Entonces tengo que tener eso en cuenta. Y para esto se hace una corrección que se conoce como la corrección de la tasa de pulverización. Esta tasa de pulverización se puede encontrar de dos formas. La primera, yo vengo y hago en un tiempo que yo conozco, pulverizo el material. Y luego utilizo el perfilómetro y con y la cantidad de material que removí y pues hago una tasa, la relación entre la cantidad de material, ¿cierto? En centímetros cúbicos o en milímetros cúbicos y el tiempo. ¿Listo? Generalmente estas tasas para el equipo se miden en nanómetros por segundo, es la más típica. Sin embargo, nosotros tenemos un dentro del equipo. O sea, este equipo nos mide directamente utilizando interferometría, nos mide la tasa de pulverización. No todos los equipos lo tienen, el de nosotros sí, porque somos bien fancies. Pero también lo podemos hacer así. Nosotros hemos realizado medidas comparando lo que obtenemos con el interferómetro y el perfilómetro y pues para materiales digamos típicos los resultados casan muy bien. Sin embargo, ya cuando tenemos por ejemplo aleaciones complejas como los inconeles, como los estelites, como las aleaciones de titanio aluminio y otro tipo de aleaciones más complejas, ya las tasas de pulverización
pues pueden diferenciar un poco a los valores que tenemos con el interferómetro, con el perfilómetro. Entonces, pues lo más fácil es pues hacer una medida, una pulverización, ir y medir en el perfilómetro y pues ya sabemos hacer los cálculos de tasa de evaporación. Bueno, y la cuantificación, pues básicamente se hace de esta forma. Simplemente tenemos que la composición de ese elemento multiplicada por la tasa de pulverización va a ser igual a una constante que es la intensidad. ¿Listo? Es una ecuación sumamente sencilla. Generalmente, con entrar la tasa de pulverización al espectrómetro, pues él me da todos los cálculos, me da los cálculos de la composición. Por supuesto, esta cumple la ley asociativa, quiere decir que, pues en realidad yo lo que puedo tener aquí es una suma. Perdón por ese símbolo de suma tan feo ahí. Pero pues básicamente, si yo tengo 5 elementos, pues entonces la composición del elemento 1 por la tasa de pulverización, más la composición del elemento 2 por la tasa de pulverización, más la composición del elemento 3 por la tasa de pulverización, va a ser igual a la constante para el elemento 1 por la intensidad del elemento 1 más la constante del elemento 2 para el elemento 3 por el elemento 3. Estas constantes dependen del número atómico y de la masa atómica del material, pero ya para todos los elementos de la tabla periódica están conocidas. Y por supuesto, si yo hago el cálculo de la tasa de pulverización para cada uno, digamos, para el material, entonces este también pues lo puedo convertir en una constante, ya que simplemente aquí me quedaría la composición 1 más la composición 2 más la composición 3, la tasa del material. ¿Listo? Es una cuantificación bastante simple y vamos a poder hacer dos análisis. Vamos a poder hacer un análisis en bulk o en volumen, en donde simplemente yo hago una pulverización y pues obtengo una tabla, ¿cierto? De pues cuántas veces yo haga, si hago una pulverización y obtengo una cuantificación, luego hago otra, obtengo una cuantificación, luego tengo un promedio, o puedo hacer un perfil de yo voy pulverizando y voy determinando el elemento y pues con ayuda del interferómetro y como conozco las tasas de evaporación, de pulverización, pues voy haciendo un perfil que esto pues para nosotros que trabajamos en modificación de superficies es sumamente útil. La próxima clase vamos a ver algunas consideraciones adicionales como qué es lo qué es lo que se ocupa, digamos, ejemplos. Y pues vamos a ver básicamente cómo es que se tiene que hacer ese procedimiento para hacer las medidas. Esta pues me gustaría que la hiciéramos, que la hiciéramos directamente allá en el espectrómetro, pero pues por ahora no podemos porque no está funcionando. Es todo por hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta no duden en escribirme. Mi Claro que sí, muchas gracias, doctor. Sí, bueno, muchas gracias. Doc, una pregunta. Gracias. Sí, señor. ¿Podría de favor compartirnos la presentación para Sí, sobre ella seguro. ir generando las notas que se vayan siendo pertinentes, por favor? Sí, seguro, seguro. Ahorita les comparto la de la primera y esta. Ok, muchas gracias. Gracias. Perfecto, que tengan un buen día. Chao. Buen día. Hasta Hasta luego. luego. Juan.